Buenas, mi nombre es Robin Lora Beato, matrícula 216-2053. Hoy estaré hablando sobre lo que es el motor sincrónico funcionando como generador. Para iniciar voy a hablar un poco sobre los motores sincrónicos. Los motores sincrónicos en nuestro medio son en su mayoría trifásicos. Estos son más utilizados como generadores. Los generadores sincrónicos de corriente alterna, también a estos se le llaman alternadores. Estos son motores eléctricos rotativos de corriente alterna, donde la velocidad de la rotación del eje y la frecuencia están sincronizadas y son mutuamente dependientes. Estos pueden operar tanto como motores o como generadores. Los motores sincrónicos también tienen una bobina en el estator que produce un campo magnético giratorio. El motor sincrónico también se encarga de convertir la energía eléctrica en una energía mecánica, donde la velocidad de la rotación del eje depende de la frecuencia de la red eléctrica a la que se encuentra conectado. O bien, convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Como generador síncrono, la frecuencia entregada en las terminales dependerá de la velocidad de rotación y el número de polos que tenga la misma. Estos motores se utilizan fundamentalmente como generadores de corriente alterna. Además, en estos motores debemos emplear diferentes métodos de arranque y aceleración hasta alcanzar la velocidad del sincronismo. Estos también son utilizados para controlar la potencia reactiva de la red. También tenemos el motor sincrónico. Este se divide en dos partes principales, que son el circuito de armadura y el circuito de campo, donde el circuito de armadura se divide en tres fases que se conecta con el AC, que está en el estator. Y el circuito de campo, este está en el rotor, y siendo un circuito electroimán que se conecta con el DC, donde también llamamos excitación para alimentar las escobillas DC. Debemos también utilizar escobillas o anillos DC. También tenemos lo que es el estator. Es similar a una máquina asincrónica. Este contiene una bobina trifásica de corriente alterna, denominado como una bobina de inducción, y un circuito magnético formado por apilamiento de placa magnética. El campo magnético presente en el estator es un motor sincrónico que gira con una velocidad constante. La velocidad de giro en el régimen está ligada con la frecuencia de tensión en bornes y números pares, donde la F significa frecuencia de red a la que está conectada el motor. La P mayúscula, esto no quiere decir pares de polo que tiene la máquina. La P minúscula nos quiere decir el número de polo que tiene la máquina. Y la N normal minúscula, la velocidad del sincronismo de la máquina. También se puede decir las revoluciones por minuto o RPM. Aquí también tenemos lo que viene siendo el rotor o la parte rotativa de un motor síncrono. Este es bastante diferente a lo que es una máquina asíncrona o un motor asíncrono, ya que este contiene una bobina de corriente continua, denominado como bobina de campo, y una bobina en cortocircuito
que impide el funcionamiento de la máquina de una velocidad distinta a la del sincronismo, denominado como una bobina amortiguador. Además, contiene un circuito magnético formado por apilamiento de placas magnéticas de menor espesor que la del estator. En unidades muy pequeñas, este puede también disponer imanes permanentes en el rotor. Como generador en un motor sincrónico, bueno, este funciona con una turbina que acciona el rotor de una máquina sincrónica, donde a la vez este alimenta el embobinado rotórico con una corriente continua, proporcionada por un generador denominado excitatriz. El entrehierro variable o distribución del embobinado de campo contribuye a crear un campo más o menos senoidal en el entrehierro. Este lo que hace es que aparece en los bornes del embobinado estatórico o una tensión senoidal. Al conectar el embobinado inducido a una carga trifásica equilibrada, aparece un sistema trifásico de corriente y una fuerza magnetomotriz senoidal. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.